Oriol, Ana, gracias Alberto y gracias a todos vosotros por estar ahí para escuchar. Voy a empezar presentándoos Cruelgar muy rápidamente. Somos una consultora especializada en temas de gestión y eficiencia energética y muy centrada sobre todo en edificios en viviendas unifamiliares, edificios de viviendas, también en barrios, pequeñas comunidades, aglomeraciones urbanas y, en fin, ciudades, ¿de acuerdo? Pero todo dentro del ámbito urbano, también edificios, por supuesto, administrativos. Hay una cuestión que sobrevuela toda el ámbito de este home dentro de sus servicios, es todo el proceso de gestión y eficiencia energética, pero hay una parte de la filosofía importante que es siempre buscando que el propietario, el consumidor, tenga un control sobre estos procesos, es decir, algo que nosotros llamamos empoderamiento, ¿no? Que es una expresión que seguramente os suena. Bueno, no sé si se me oye bien. Si alguien me da... Perfectamente, gracias. Bueno, hoy vamos a centrarnos en uno de los aspectos de nuestro servicio, que es la monitorización de los edificios buscando obtener los datos necesarios para que después se puedan de ahí extraer conclusiones y poder obtener los mejores resultados en cuanto a ahorro energético y eficiencia. La monitorización es una herramienta, no es un fin en sí mismo, es una herramienta que trasciende después a través de los datos que obtenemos para poder obtener, como os comentaba hace un momento, los mejores resultados en cuanto a los objetivos de eficiencia energética, ¿no? Entonces, nos permite, a través de la monitorización, nos permite hacer una comparativa, es decir, nosotros podemos obtener unos datos de cómo estaban esos espacios monitorizados antes de la actuación para la mejora y después, y por lo tanto, una vez que podemos obtener esos datos, podemos compararlos y saber cuál fue el grado de eficiencia de nuestra actuación. Otra función, digamos, de esta herramienta es la verificación. Esto, sobre todo, es interesante para los técnicos. Muchas veces a nosotros nos llegan datos sobre cuál es en laboratorio pues, la eficiencia de determinada solución constructiva, por ejemplo, o determinado equipo. Sin embargo, no se puede comprobar o después, una vez utilizado a escala real o en un edificio concreto, evidentemente, varían las condiciones del entorno y puede variar también esa eficiencia. Entonces, para un determinado entorno, en unas determinadas condiciones, podemos verificar que esa solución ha sido adecuada y en qué grado, ¿no? También nos permite hacer una vigilancia sobre los comportamientos de los usuarios y sobre sus consumos. Y esto, a su vez, tiene como consecuencia que a partir de ese control, de esa cultura de consumo, vamos a llamarlo así, pues podemos proponer algunas mejoras en ese sentido, siempre que si caben, obviamente, ¿no? Y después también, por último, hacer un control de los costes económicos, es decir, cuál fue el retorno de esa inversión a través de las mejoras que se han conseguido. Por lo tanto, la monitorización entendemos desde nuestro punto de vista que es clave, ¿no? Es clave para el desarrollo y la verificación de estrategias, de procesos y de proyectos energéticos. Vale. ¿Cuál es el primer, lo más evidente que se obtiene a través de la monitorización? Bueno, pues es la visualización de los consumos, como ya os decía, ¿no? De los consumos, costes y comportamientos.
A partir de ahí, se genera una serie de efectos como que nos permiten supervisar los ratios y los indicadores sobre comportamientos sociales, medioambientales y tecnológicos. Y una vez conocido eso, pues proponer la transformación, ya sea en aquellos aspectos que necesite transformar el edificio y también os comentaba, de los comportamientos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la monitorización, en definitiva, es la obtención de datos. Y ponemos en el centro los datos porque para cualquier proyecto, los que conocéis cuál es el proceso de un proyecto, sabéis que disponer de los datos correctos pues es, digamos, la base sobre la que se tiene que asentar cualquier proyecto que quiera conseguir los objetivos que marque el promotor. Entonces, si no se dispone de esos datos, pues difícilmente pues sabemos de dónde partimos y, por lo tanto, cómo tenemos que actuar. Por lo tanto, esos datos son válidos para profesionales, pero ya habéis visto que también son válidos para los ciudadanos, para que puedan ellos por sí mismos conectarse y conocer cuáles son esos comportamientos y esos ratios de rendimiento, y también son muy válidos para instituciones para poder conocer, pues desde el parque de viviendas, cómo está el parque de viviendas que tienen en su ámbito de actuación de esa institución, ya sea un ayuntamiento, una comunidad o cualquier, incluso una comunidad de vecinos, me refiero, o una comunidad autónoma, vamos. Y también para saber cuáles son pues esas medidas adecuadas en cada caso. ¿De acuerdo? Entonces, el reto pues es eso, es dar utilidad, accesibilidad y claridad, poniendo en valor la información, ¿vale? Para la toma de decisiones, cambios de hábito y verificación y control. ¿Cuáles son, digamos, tres aspectos o cuál es la aplicabilidad en esa monitorización? Es decir, ¿qué datos obtenemos? Por una parte, datos relativos al confort, ¿no? Al confort de esas viviendas, de esos edificios, espacios, etcétera. A través de esos datos de confort los obtenemos a través de sensores de temperatura, de humedad y de CO2. También de consumos, a través de, bueno, pues equipos que nos miden los consumos eléctricos y los consumos térmicos. Y de suministros, ya sea suministros de esa energía, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo. Y con esto, que serían, digamos, los datos que se obtienen a partir de esos equipos instalados, hay un segundo paso que podemos hacer nosotros o que puede hacer un tercero, que ya es la integración y manejo de esos datos. Y hoy por la mañana veremos una empresa que hace esto perfectamente, que es el manejo de esos datos para obtener esas conclusiones y poder no solo de una forma puntual como una fotografía, sino a través del tiempo, ir viendo cómo han ido variando esos datos y, por lo tanto, controlando la eficiencia de lo que vamos haciendo. Bueno, hasta aquí yo espero que os haya quedado un poco claro cuál es nuestra propuesta en cuanto a digitalización para obtención de datos orientados al ahorro y la eficiencia energética, y quería también enseñaros algunos casos que ya estamos haciendo. En Galicia, en concreto, estamos en el Ayuntamiento de La Coruña con un proyecto EIDUS, en el cual, bueno, pues es un proyecto de monitorización para el seguimiento, bueno, de una estrategia municipal para la rehabilitación, ¿no? Actualmente hay monitorizados 80 edificios, ya disponemos de datos de 600 familias y, bueno, pues por un dato, para que conozcáis un dato, pues hay más de 1.200 dispositivos en funcionamiento, y que sepáis que cada uno de estos propietarios de cada uno de estos edificios pues puede acceder a una plataforma y conocer
en vivo y en directo cuáles son los datos y el histórico de los datos que está arrojando sus edificios, pues en cuanto a confort y en cuanto a consumos. Bueno, completar esto diciéndoos que el Ayuntamiento de La Coruña, pues a través de fondos Next Generation, concede aumenta en un 25% las subvenciones de aquellas comunidades que se hayan incorporado, que se incorporen a este proceso. Y en principio para estos primeros, incluso ha, digamos, sufragado a través de esos fondos, pues la monitorización. ¿De acuerdo? Hay más proyectos, no os quiero aburrir con esto, además, pero cuanto más breve a veces mucho mejor son las presentaciones, lo sabemos todos, pero bueno, solo por comentaros, hay otro proyecto en Euskadi, en un barrio que es el de Alocavici. Bueno, no os he dicho que esta empresa está radicada, o sea, tiene la sede en el País Vasco y, bueno, nosotros somos la representación o, digamos, una delegación más bien para el desarrollo de proyectos en Galicia. ¿De acuerdo? Podéis contar conmigo para todo lo que queréis preguntar o, en fin, o lo que veáis oportuno. En este caso del barrio, pues la gestión energética y procesos de rehabilitación de 140 edificios, también un poco con el mismo objetivo que el anterior. Hay un proyecto Rehabilita en Madrid para la gestión de edificios residenciales, perceptores de ayudas públicas. En este caso, esa fase final del manejo y, digamos, integración de esos datos que se han ido teniendo, pues los recoge, se vuelcan en el CSIC y son ellos los que obtienen de ahí las conclusiones que consideran oportunas para el proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, otro proyecto, Habitares, también es en Madrid. Esto lo desarrolla el Instituto Eduardo Torroja y también los datos se vuelcan en el CSIC. Y por último, ya para terminar, pues deciros que también estamos muy orientados a la constitución de comunidades energéticas en procesos que van pues desde el proceso previo de maduración de los objetivos de la comunidad, de la puesta en marcha, consolidación, gestión y participación y, bueno, los procesos energéticos, económicos, perdonad, y de gobernanza. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues con esto ya termino con las conclusiones. Es decir, esto podríamos remarcar 5 puntos, que es la definición de los objetivos, identificación de qué parámetros debemos o necesitamos recoger, diseñar los sistemas que sean robustos, que nos permitan además no tener errores y poder transmitir esos datos de una forma constante, apoyarse en herramientas, sobre todo digitales o herramientas de software que sean eficaces y, por lo tanto, y también contar con profesionales. Os diré que nosotros no fabricamos equipos. Estos equipos son de mercado, lo que sí procuramos es que sean de códigos abiertos para que después se puedan seguir utilizando, aunque sin necesidad de estar siempre sujeto a ninguna empresa en concreto. Y nada más, simplemente agradeceros una vez más a la organización y a vosotros vuestra presencia y deciros que contáis desde ya conmigo para lo que consideréis oportuno en este sentido. ¿De acuerdo? Pues bien, muchas gracias.